En esta clase vamos a realizar un ejercicio completo de muestra estratificada proporcional. Primeramente, se sabe que una muestra estratificada con afijación proporcional siempre reduce el error típico del estimador, o en el peor de los casos lo deja igual al del muestreo aleatorio simple, a condición de que el criterio que se utilice para la estratificación esté relacionada con la variable objeto de estudio. En el límite, cuando la relación entre la variable de estudio y la variable que define los estratos sea perfecta, todos los individuos de cada estrato tienen igual opinión y diferente a la de los del resto. O sea que bastaría con sacar un solo individuo de cada estrato para saber sin error lo que piensa toda la población. En la práctica esto no va a ocurrir, pero cuanto mayor sea la relación mencionada, mayor será la ganancia de precisión que se experimente al usar una muestra estratificada. Entonces, a partir de ese concepto teórico, vamos a continuar con el ejercicio que hicimos la sección anterior de muestreo aleatorio simple. Y bien, para ello tenemos las siguientes facultades, y de la cual vamos a usar la información poblacional para estratificar la muestra y luego sacar un número de estudiantes de cada facultad de manera aleatoria y en número proporcional al tamaño de cada centro. Entonces, primeramente, en n mayúscula sub h vemos el tamaño de cada uno de los estratos que componen este centro educativo, totalizándose 3.000 estudiantes. Entonces, como primer ejercicio vamos a calcular una muestra proporcional para cada tamaño de estrato, el cual vamos a representar con n minúscula sub h. Hay que calcular inicialmente el peso de cada estrato en la población y para ello vamos a utilizar el tamaño de cada estrato y lo dividiremos entre el tamaño de la población. Por ejemplo, para el caso de economía, dividiré 950 entre 3.000, lo que me resulta en un peso de 0,3167. Lo mismo hago con sociología. Por ejemplo, divido 430 entre 3.000 y me da un peso de 0,1433. Lo mismo hago para el resto de estratos. Luego tengo que realizar la sumatoria y el peso de todos los elementos de los estratos me tiene que sumar 1 porque recordemos que está en proporción o tanto por 1. Siguiendo, al igual que como hicimos en el caso de muestra aleatoria simple, donde trabajamos con un ejemplo cuyo tamaño de muestra era de 300, para este caso también vamos a utilizar una muestra igual a 300. Y a partir de esto vamos a poder calcular el tamaño de muestra de cada estrato. Para ello vamos a multiplicar el peso de cada estrato multiplicado por la muestra que ya está calculada, que en este caso es 300. Entonces aquí voy a apuntarme que la muestra es 300, voy a habilitar la columna n minúscula sub h, el cual representará el tamaño de muestra para cada caso. Veamos el caso de economía, multiplico el peso por el tamaño de la muestra y eso me va a dar un tamaño de muestra del estrato de 95. Para el caso de sociología, multiplico 0,1433, que es el peso, multiplicado por 300, me va a dar una muestra de 43. Lo mismo hago para todas las facultades. Sumo todos los tamaños de muestra para los estratos y obtengo un tamaño de muestra total igual a 300. Como segundo ejercicio vamos a calcular la proporción de alumnos que están a favor de la medida que implementará la dirección. Así que lo que tenemos que establecer primero es r minúscula sub h, o sea, el número de individuos del estrato que aprueba la medida. Se supone que estos datos provienen de la recolección. Recordemos que en la sección 1
210 estudiantes de un total de 300 que fueron muestreados aprobaban la medida. En este caso, detallados por facultad, tenemos que en economía son 86, sociología 22 y así tenemos el desglose para cada facultad. Será necesario calcular inicialmente la media para cada estrato dividiendo el número de individuos del estrato que aprueban la medida entre el tamaño de muestra del estrato. Entonces tengo mi columna Y barra sub H en la cual voy a dividir 86 entre 95. Resultado que me da 0,9053. Hago lo mismo para el siguiente caso, 22 entre 43, dando 0,5116 y lo mismo hago para el resto. Y bien, a partir de estas cifras ya podemos hallar la proporción de alumnos a favor de la medida. Para eso vamos a ocupar esta fórmula donde la proporción de cada estrato está representada con Y barra sub W y vamos a tener que multiplicar el peso de cada estrato por la media de cada estrato y finalmente realizar la sumatoria desde el primero hasta el último caso. Entonces aquí en nuestra hoja habilitamos un espacio para la proporción que ocupará cada estrato. La proporción objetivo, la proporción de estudiantes a favor que están con respecto a esta medida. Para el caso de economía multiplicaremos 0,9053 que es su media por su peso que es 0,31,67, lo que nos da un peso de 0,2867. Hacemos lo mismo con sociología, multiplicamos 0,5116 por su peso que es 0,1433 y obtendremos una proporción de 0,0733. Hacemos lo mismo para el resto. Si sumamos y redondeamos el resultado, obtendremos una proporción de estudiantes a favor igual a 0,70, que nos da el mismo resultado de la sección de muestreo aleatorio simple. En este nuevo inciso veremos cómo cambia la varianza muestral debido al efecto de la estratificación. Pero primeramente es necesario que calculemos la varianza para cada estrato representado con S minúscula al cuadrado sub H. Vamos a tener que tomar la media de cada estrato y a este le restamos 1 menos el valor de la media. Perdón, en esta fórmula no es un menos, sino que tenemos que realizar una multiplicación. Entonces vamos a la tabla. Bien, para el caso de economía tomamos el 0,9053, lo multiplicamos por 1 menos 0,90,53 y redondeamos, obtenemos un resultado de 0,0860. Para sociología hacemos lo mismo, tomamos el 0,5116, lo multiplicamos por 1 menos 0,51,16 y redondeando tenemos un resultado de 0,2499. Hacemos lo mismo para los demás y al sumar obtenemos un total de 0,21. Entonces ahora ya podemos calcular la varianza del estimador. Vamos a representarlo con esta notación B minúscula y es necesario elevar al cuadrado el peso de cada estrato poblacional y esto será multiplicado por 1 menos F sub H, que es la fracción de muestreo que corresponde a la división entre el tamaño del estrato entre el tamaño de la muestra del estrato y el tamaño del estrato. Esto será multiplicado por la varianza del estrato y dividido entre la muestra del estrato. Bien, estoy aquí en mi tabla y siguiendo la lógica de la fórmula, primeramente tengo que ubicar el peso, o sea 0,3167 y este lo vamos a elevar al cuadrado. Luego tengo que ubicar el tamaño de muestra del estrato, también el tamaño del estrato N mayúscula sub H. Recordemos que estos valores nos sirven para hallar la fracción de muestreo. Luego voy a utilizar la varianza de este estrato y lo voy a dividir
nuevamente entre el tamaño de la muestra. Esto lo vamos a mostrar en la calculadora. Bien, reemplazando, tenemos este resultado de 0,0000817172 y apreciamos en este caso el peso del estrato 0,3167 al cuadrado. Esto multiplicado por 1 menos la fracción de muestreo, que resulta del tamaño de muestra en el estrato entre el tamaño del estrato, y esto será multiplicado por la división entre la varianza dividido el tamaño de muestra en el estrato. Esta misma situación se repite para el caso de los demás estratos. Ya he copiado todas las respuestas y la sumatoria me da 0,0005427. Bien, anoto mi respuesta formalmente, y si recordamos la sección 1 donde trabajamos con este mismo ejercicio en muestreo aleatorio simple, recordemos que la varianza del estimador aquella vez nos dio 0,000632, un poquito más grande que el valor calculado acá. Como siguiente inciso, también podemos calcular el error típico de esta operación sacando simplemente la raíz a la varianza del estimador, el cual nos da un resultado de 0,0233. Comparando este con el de muestreo aleatorio simple, allí nos dio 0,0251, un valor un poco más grande. Como siguiente ejercicio hallaremos el coeficiente de variación dividiendo el error típico entre la media que ya hemos calculado en la séptima columna de la tabla. Y resolviendo obtenemos una variación de 3,33%. Recordando que en el caso del muestreo aleatorio simple, este nos daba 1,76%. Como inciso F tenemos el cálculo del efecto del diseño. Dividiendo las varianzas de los estimadores de la muestra estratificada y aleatoria simple, se compara el efecto que tiene en términos de ganancia o pérdida de precisión el utilizar una frente a la otra. La fórmula es la que vemos en pantalla. Tenemos que dividir la varianza del estimador obtenido en el muestreo estratificado entre la varianza del estimador que se ha obtenido en el muestreo aleatorio simple. Y reemplazando y resolviendo obtenemos que el efecto del diseño es 0,8592. Este valor traducido a número de entrevistas o encuestas significa que con 300 por 0,8592, o sea 258 entrevistas hechas con un diseño estratificado, obtenemos el mismo error que con las 300 hechas con una muestra aleatoria simple. Si se traduce esta reducción en el número de encuestas o entrevistas a dólares, se verá que la diferencia entre utilizar uno u otro tipo de diseño muestral no es despreciable. Y como último inciso vamos a hacer una comparación de los intervalos de confianza con muestreo estratificado y muestreo aleatorio simple al 95,5% de confianza. Ya hemos hecho este ejercicio donde al utilizar una confianza del 95,5% trabajaríamos con un Z igual a 2. Bueno, recordemos, veamos el caso primero de la muestra aleatoria simple, viendo el valor de la proporción de 0,70 más menos el valor de Z por su error típico. Obtendríamos un intervalo de confianza donde los sujetos que aprobarían la medida en la población estaría entre el 65% y el 75%. Para el caso de la muestra estratificada, obtenemos la proporción de 0,70 por más menos el valor de Z por su error típico que calculamos en esta clase.
y el intervalo de confianza es 65,4% hasta 74,6%. Como apreciamos, en el caso de trabajar con un diseño de muestreo estratificado, el intervalo de confianza se traduce en una reducción, o sea, tendríamos una mayor precisión en la estimación, bajo el supuesto de que estamos manteniendo las 300 entrevistas.